Una mujer trabajadora ve su dignidad amenazada en su lugar de trabajo. Su hija adolescente surge como una defensora inesperada, revelando habilidades ocultas. La batalla por la justicia se librará con inteligencia y coraje, transformando vidas para siempre. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Rosa limpiaba el suelo con movimientos precisos, casi mecánicos, desarrollados tras meses de trabajo silencioso en el dojó. El sudor limpio de los atletas se mezclaba con el aroma de los tatamis encerados, creando una atmósfera que ella había aprendido a respetar. Era su segundo empleo del día. Por la mañana se encargaba de la limpieza de una oficina en el centro de Madrid y por la noche restauraba el orden en aquel templo de las artes marciales. El reloj marcaba las 9:15 de la noche cuando Rosa llegó al dojó Kimura, como lo hacía desde hacía 8 meses. Generalmente, las clases terminaban a las 9 en punto, pero aquel jueves, el entrenamiento avanzado se extendía más allá del horario habitual. Ella conocía bien la rutina: esperar discretamente en el vestuario hasta que el último alumno saliera, para luego comenzar su jornada de 2 horas para dejar el ambiente impecable para el día siguiente. A través de la puerta entreabierta, observaba los movimientos fluidos de los cinturones negros bajo la severa orientación de Marcos Salén, el instructor jefe. Era un hombre de 40 y pocos años, cabello siempre peinado con gel, uniforme impecablemente blanco y una postura que irradiaba autoridad. Rosa siempre procuraba mantenerse invisible cuando él estaba cerca. Había algo en sus ojos que la hacía sentirse disminuida, incluso cuando él ni siquiera la notaba. Aquella noche, sin embargo, la situación era diferente. Los alumnos parecían más concentrados de lo normal, ejecutando katas complejas bajo la mirada crítica de Marcos. Rosa percibió que necesitaría iniciar discretamente su limpieza por los rincones más distantes, teniendo cuidado de no interrumpir el entrenamiento que claramente se prolongaría. Tomó sus materiales de limpieza y comenzó por el área cercana a los vestuarios, donde el sonido de sus movimientos sería amortiguado por las paredes. El olor familiar del desinfectante se mezclaba con el ambiente, y ella trabajaba con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Rosa siempre se había enorgullecido de su trabajo. Aunque solo fuera una limpiadora, como algunas personas la definían, ella sabía que creaba un ambiente limpio y organizado para que otros pudieran practicar su arte. A los 38 años, Rosa llevaba en sus manos curtidas la historia de una vida dedicada al trabajo arduo. Viuda desde hacía 3 años, criaba sola a Chiara, su hija de 17 años, quien era su mayor motivación para enfrentar jornadas dobles y triples cuando era necesario. La adolescente estudiaba por la mañana y por la tarde ayudaba en el pequeño negocio de costura de la vecina, siempre soñando con conseguir una beca para la universidad. El padre de Chiara había sido un hombre gentil, que trabajó toda su vida como mecánico en un taller del interior del país. Cuando falleció, dejó solo recuerdos cariñosos y la certeza de haber criado una hija determinada e inteligente. El abuelo paterno de Chiara, Pedro, aún vivía en una pequeña casa en las afueras de Madrid y mantenía una relación especial con su nieta, visitándolas los domingos para almuerzos que se habían convertido en tradición. Pedro era un hombre de pocas palabras, pero de profunda sabiduría. Exmilitar, había servido en el ejército durante su juventud y desarrolló una pasión por las artes marciales que nunca abandonó. Incluso a los 70 años, mantenía una postura erguida y movimientos que sugerían una disciplina de décadas. Chiara siempre lo admiró, especialmente por la paciencia con la que respondía sus preguntas sobre todo, desde filosofía oriental hasta técnicas de respiración que él practicaba todas las mañanas en su pequeño jardín. Rosa se movió cuidadosamente hacia el área principal del dojó, donde Marcos continuaba corrigiendo la postura de los alumnos con comentarios ásperos. Ella conocía bien aquel tono. Era el mismo que él usaba con empleados de establecimientos donde practicaba su autoridad cuestionable. Había algo en Marcos que siempre la había incomodado,
una arrogancia disfrazada de competencia, una necesidad de disminuir a otros para elevarse. Mientras pasaba el trapo por el suelo cerca de las ventanas, Rosa reflexionaba sobre cómo la vida la había llevado hasta allí. No era vergonzoso trabajar como limpiadora, era un trabajo honesto y necesario, pero a veces sentía el peso de las miradas condescendientes, especialmente de personas como Marcos, que parecían creer que el valor de una persona estaba directamente ligado a su posición social o profesional. Chiara frecuentemente la animaba, recordándole que estaba invirtiendo en el futuro de ambas, que cada día de trabajo duro las acercaba a una vida más estable. La adolescente había heredado de su abuelo una perspectiva filosófica sobre las dificultades. Veía los desafíos como oportunidades de crecimiento, no como castigos o señales de fracaso. Fue entonces cuando ocurrió el accidente que lo cambiaría todo. Rosa estaba reorganizando los equipos de entrenamiento cuando tropezó inadvertidamente con una botella metálica de agua que alguien había dejado en el suelo. El objeto rodó por el tatami, produciendo un sonido metálico que resonó en el silencioso salón como una campana en una biblioteca. Todos los movimientos cesaron instantáneamente. 15 pares de ojos se volvieron en su dirección, y Rosa sintió que su rostro ardía de vergüenza. Marcos interrumpió su demostración en medio de un movimiento, su expresión transformándose lentamente de sorpresa a algo mucho más peligroso, una mezcla de irritación y oportunismo que ella reconoció con un nudo en el estómago. «Disculpe», murmuró Rosa, acercándose rápidamente para recoger la botella. «No la vi, fue un accidente». Marcos no respondió de inmediato. En cambio, caminó deliberadamente hasta donde ella estaba arrodillada, recogiendo el objeto ofensivo. Cuando ella se levantó, él estaba tan cerca que ella podía sentir el olor de su colonia cara mezclado con sudor. «Interesante», dijo él, con voz baja pero claramente audible para todos en el salón. «Muy interesante». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía aquel tono. Era el mismo que precede a las humillaciones públicas, el sonido de alguien que había identificado una oportunidad para ejercer poder sobre otro ser humano. Miró rápidamente a los alumnos, esperando ver alguna señal de incomodidad o protesta, pero encontró solo rostros cuidadosamente neutros, como si todos hubieran decidido simultáneamente que no estaban realmente presentes en ese momento. La situación estaba a punto de escalar de una forma que Rosa presentía sería devastadora para su dignidad y posiblemente para su empleo. Marcos tenía aquel brillo en los ojos que ella reconocía, el mismo que veía en personas que disfrutaban del malestar ajeno, que se alimentaban de la sumisión forzada de otros. La atmósfera en el dojó cambió sutilmente después del accidente. Rosa podía sentir las miradas de los alumnos sobre ella, algunos con genuina simpatía, otros con el tipo de curiosidad morbosa que la gente demuestra al presenciar momentos de vulnerabilidad ajena. Marcos permanecía en silencio, pero había algo depredador en su postura que la dejaba cada vez más ansiosa. Rosa había trabajado en muchos lugares a lo largo de los años desde que se había quedado viuda. Conocía bien las señales de personas que disfrutaban ejerciendo poder sobre otros más vulnerables. Había supervisores que usaban su autoridad para compensar inadecuaciones personales, clientes que trataban a los empleados de servicio como objetos en lugar de seres humanos, y jefes que confundían liderazgo con intimidación. Marcos claramente pertenecía a esa categoría, pero había algo particularmente calculado en su enfoque que la ponía más nerviosa que en situaciones similares anteriores. Él no estaba simplemente reaccionando con irritación a un accidente menor, sino que estaba saboreando la oportunidad de transformar un momento inconveniente en una demostración pública de dominación. «Interesante cómo algunas personas», comenzó Marcos, su voz adoptando el tono profesoral condescendiente que Rosa había aprendido a temer, «logran entrar en un ambiente dedicado a la disciplina e inmediatamente introducir el caos». Los alumnos comenzaron a inquietarse. Algunos claramente reconocían que la situación estaba escalando más allá de lo necesario,
pero ninguno parecía dispuesto a intervenir. Era la complicidad silenciosa que permitía que los abusos de poder ocurrieran en todas partes, desde aulas hasta entornos corporativos. Rosa intentó disculparse de nuevo, pero Marcos la interrumpió con un gesto impaciente. «No, no», dijo, él acercándose a ella con pasos deliberadamente teatrales. «Creo que hay una lección importante aquí para todos nosotros». La lección que Marcos estaba a punto de demostrar no tenía nada que ver con artes marciales o disciplina. Tenía que ver con la necesidad psicológica que algunas personas tienen de reafirmar su superioridad, humillando a aquellos que perciben como más débiles o vulnerables. Rosa conocía ese patrón porque había trabajado para personas así antes. Había un jefe en una fábrica de confecciones que regularmente elegía a empleadas para humillación pública cuando lidiaba con presiones de su propia supervisión. Había una gerente en un supermercado que usaba a empleados subcontratados como blancos para sus propios fracasos profesionales. La diferencia con Marcos era que él operaba en un ambiente donde su autoridad era casi absoluta y donde había una audiencia de personas que admiraban su reputación. Esto hacía que la situación fuera potencialmente mucho más destructiva para la dignidad y autoestima de Rosa. Lo que ella no sabía era que, en ese exacto momento, Chiara estaba bajando del autobús en la parada frente al dojo, regresando de su trabajo de costura. La adolescente había prometido pasar a buscar a su madre, ya que Rosa siempre se ponía nerviosa caminando sola por las calles oscuras de Madrid después de las 10 de la noche. Era una promesa que se empeñaba en cumplir, incluso cuando estaba cansada de su propio día de trabajo. Chiara trabajaba 3 tardes a la semana en un pequeño taller de costura dirigido por doña Fiona, una señora italiana que había inmigrado a España décadas antes y que había enseñado a la adolescente no solo técnicas de costura, sino también sobre la importancia de la dignidad en el trabajo. «No importa lo que hagas», decía siempre doña Fiona, «si lo haces con honestidad y competencia, mereces respeto». Esa filosofía había moldeado profundamente la visión del mundo de Chiara. Ella había crecido viendo a su madre trabajar en empleos que muchas personas consideraban menores, pero nunca había internalizado la idea de que eso disminuía el valor de Rosa como persona. Al contrario, admiraba la determinación y el sacrificio que su madre demostraba diariamente. Caminando hacia el dojo aquella noche, Chiara estaba procesando mentalmente su propio día. Doña Fiona le había enseñado una nueva técnica para bordados decorativos y ella estaba ansiosa por practicarla en casa. También estaba pensando en sus estudios. Había un examen de literatura la semana siguiente que requería una preparación cuidadosa. Fue entonces cuando escuchó, a través de las ventanas abiertas del dojo, la voz de un hombre que no reconocía, pero cuyo tono la hizo acelerar el paso instintivamente. Había algo en el timbre y la cadencia de la voz que la alertó. Era el sonido de alguien estableciendo dominación sobre otra persona, y Chiara tenía suficiente experiencia con acosadores escolares para reconocer las señales de inmediato. Cuando se acercó a las ventanas, pudo ver claramente lo que estaba sucediendo allí dentro. Su madre estaba en el centro de un círculo de personas, claramente en posición vulnerable, mientras un hombre de uniforme blanco la rodeaba como un depredador. Los observadores permanecían pasivos, permitiendo que la humillación continuara sin intervención. La ira que Chiara sintió en ese momento fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. No era la típica irritación adolescente o la frustración con injusticias abstractas. Era una furia protectora primordial, dirigida específicamente contra alguien que estaba atacando a la persona más importante de su vida. Marcos sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la expresión de un depredador que había identificado una presa vulnerable en territorio abierto. Se alejó unos pasos, creando una distancia teatral que permitía que toda la clase observara claramente lo que estaba a punto de suceder. «Personal», dijo él, dirigiéndose a los alumnos pero manteniendo los ojos fijos en Rosa, «creo que acabamos de tener una demostración perfecta
de lo que sucede cuando perdemos la concentración y la disciplina. Rosa sintió que su estómago se contraía. Conocía este tipo de situación. Había presenciado a jefes humillando a empleados antes y sabía que la mejor estrategia era aceptar las críticas en silencio y esperar a que pasara pronto. Pero había algo en el tono de Marcos que sugería que no estaba interesado en una simple reprimenda. «¿Saben?», continuó Marcos, comenzando a circular alrededor de ella como si estuviera examinando un objeto defectuoso. «El karate no es solo fuerza física, es conciencia, es estar presente en el momento, es respetar el espacio sagrado donde practicamos nuestro arte». Los alumnos permanecían inmóviles, algunos obviamente incómodos, pero ninguno dispuesto a interrumpir la demostración pública de poder de su instructor. Rosa reconocía aquella complicidad silenciosa. Era la misma que permitía que las injusticias ocurrieran en todos los lugares donde personas con autoridad decidían ejercerla, de forma abusiva. «Dígame», prosiguió Marcos deteniéndose frente a ella con los brazos cruzados, «¿cree que puede simplemente entrar aquí, interrumpir nuestro entrenamiento y continuar como si nada hubiera pasado?» «Fue un accidente, señor», respondió Rosa, manteniendo la voz baja y respetuosa. «Solo estaba intentando trabajar sin molestarles». «Intentando trabajar», repitió Marcos, enfatizando las palabras como si fueran cómicas. «Miren estas manos», dijo él, tomando las manos de Rosa y mostrándolas a la clase. «Vean cómo están curtidas, marcadas por el trabajo manual. Estas son las manos de alguien que nunca desarrolló verdadera disciplina mental». Rosa intentó retirar sus manos, pero Marcos las sujetó firmemente, convirtiendo el gesto en una demostración adicional de control. Sintió que las lágrimas de humillación comenzaban a formarse, pero luchó contra ellas. No le daría la satisfacción de verla llorar. El contacto físico no consensuado añadió una capa aún más perturbadora a la humillación. Marcos estaba invadiendo deliberadamente su espacio personal, forzándola a participar en su demostración de poder. Era una táctica que él claramente había usado antes. La combinación de humillación psicológica con intimidación física sutil que no podía ser fácilmente categorizada como agresión, pero que era profundamente violatoria. Rosa reconocía la táctica porque había sobrevivido a situaciones similares en otros contextos. Había supervisores que usaban inspecciones como excusa para tocar a empleadas innecesariamente. Había clientes que invadían el espacio personal de trabajadoras de servicio como forma de establecer dominación. Siempre se disfrazaba como algo profesional o educativo, pero el verdadero propósito era siempre establecer que la persona en posición de autoridad tenía derecho a violar la autonomía corporal de sus subordinados. «¿Sabe lo que veo cuando la miro?», continuó Marcos, su voz adoptando un tono filosóficamente falso. «Veo a alguien que acepta la mediocridad, que se conforma con vivir en las sombras limpiando el desorden de otras personas. Alguien que nunca tuvo el coraje suficiente para luchar por algo mejor». Los comentarios eran como puñaladas precisas, diseñados para golpear exactamente donde más dolía. Marcos había identificado instintivamente las inseguridades de Rosa y las estaba usando como armas psicológicas. Era la técnica de alguien que había estudiado cómo quebrar el espíritu de otras personas, que sabía exactamente dónde aplicar presión emocional para causar el máximo daño. Rosa sabía que debía irse de allí, preservar lo que quedaba de su dignidad, pero necesitaba aquel empleo. No podía permitirse el lujo de una reacción emocional que le costara su fuente de ingresos. Era el cálculo cruel que Marcos estaba explotando. Él sabía que las personas en situación económica vulnerable a menudo no tienen otra opción que absorber los abusos en silencio. «Quizás», dijo Marcos, soltando finalmente sus manos pero continuando rodeándola como un buitre, «debería intentar entender lo que significa el verdadero poder, la verdadera disciplina. ¿Qué tal si entra en este tatami y me muestra de lo que es capaz?» La provocación flotó en el aire como una nube tóxica. Rosa sabía que era una trampa. Si se negaba, sería etiquetada como cobarde. Si aceptaba, sería humillada físicamente delante de todos. Era una situación sin victoria posible,
cuidadosamente construida por alguien que claramente tenía experiencia en quebrar el espíritu de otras personas. Yo no sé luchar, murmuró Rosa, odiándose por sonar tan pequeña, tan derrotada. Claro que no sabe, rió Marcos, y algunos de los alumnos rieron nerviosamente con él, más por incomodidad que por diversión. Es exactamente lo que estoy intentando demostrar aquí. ¿Ven la diferencia entre alguien que dedica su vida a la excelencia y alguien que simplemente existe? Fue en ese momento cuando la puerta del dojó se abrió y Chiara entró. La adolescente había estado escuchando desde fuera durante unos minutos, su ira creciendo con cada palabra cruel que lograba captar. Cuando finalmente decidió entrar, su expresión era de una calma peligrosa que cualquiera que la conociera bien reconocería como señal de tormenta inminente. «Deje a mi madre en paz», dijo Chiara, su voz cortando el ambiente como una cuchilla afilada. El silencio que siguió fue absoluto. Marcos se giró lentamente para encarar a la recién llegada, claramente irritado por la interrupción de su teatro de crueldad. Sus ojos recorrieron a Chiara de pies a cabeza, cabello recogido en una práctica cola de caballo, uniforme escolar todavía puesto, mochila colgada al hombro. Para él, ella no era más que una adolescente impertinente que necesitaba aprender sobre jerarquía y respeto. «Ah», dijo Marcos, transfiriendo su atención depredadora al nuevo objetivo, «la hijita vino a defender a mamá. ¡Qué conmovedor!». Chiara no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron rápidamente el ambiente, analizando las expresiones de los presentes, el lenguaje corporal de su madre, la postura arrogante del instructor. Había aprendido de su abuelo Pedro la importancia de evaluar completamente una situación antes de actuar, y lo que veía la enfurecía cada vez más. «Mi madre es una mujer trabajadora y honesta», dijo Chiara, manteniendo su voz firme a pesar de la adrenalina que comenzaba a correr por sus venas. «Ella no merece ser tratada de esta forma». Marcos rió, un sonido genuinamente divertido ahora. «Miren, personal, ahora tenemos a dos. Quizás usted pueda enseñarle a su madre sobre el coraje, ya que claramente ella no lo aprendió sola». La provocación era deliberada y cruel, diseñada para humillar a Rosa aún más a través de su hija. Chiara sintió algo caliente y peligroso subir por su pecho, la misma sensación que su abuelo Pedro le había enseñado a reconocer y controlar durante sus años de entrenamiento secreto. Pedro nunca le había contado a Rosa sobre las clases que le daba a Chiara los domingos. Después del almuerzo tradicional, mientras Rosa descansaba viendo sus telenovelas, abuelo y nieta se dirigían al patio donde él había montado un pequeño dojó improvisado. Allí, durante años, él había transmitido no solo técnicas de karate, sino una filosofía completa sobre cuándo y cómo usar la fuerza. El verdadero arte marcial, decía siempre Pedro, no está en ganar peleas, sino en evitarlas. Cuando no podemos evitarlas, debemos terminar rápidamente y con el mínimo daño necesario. Chiara había aprendido sobre respiración, meditación, análisis de oponentes y principalmente sobre control emocional. Pedro le había enseñado que la ira era como el fuego. Podía ser una herramienta útil si se controlaba, pero lo destruiría todo si se le permitía arder libremente. «¿Qué tal esto?», dijo Marcos, claramente emocionado con la nueva oportunidad de demostración. «Si usted logra tocarme, solo tocarme, yo le pido disculpas a su madre y ustedes dos pueden irse de aquí con dignidad. Pero si yo logro derribarla, ambas se van avergonzadas y nunca más quiero ver a ninguna de ustedes por aquí». El desafío flotó en el aire como una sentencia. Rosa inmediatamente intentó intervenir. «Chiara, vámonos, no necesitamos pasar por esto». Pero Chiara estaba mirando directamente a los ojos de Marcos y había algo en su expresión que lo hizo sentirse repentinamente menos confiado. No era miedo lo que él veía allí, era una evaluación fría y calculada, como si ella lo estuviera midiendo para algo muy específico. «Está bien», dijo Chiara finalmente, su voz extrañamente tranquila. «Acepto». Rosa intentó protestar de nuevo, pero Chiara se acercó y le susurró al oído.
Confía en mi mamá. El abuelo me enseñó algunas cosas. Por primera vez, Rosa percibió que había capas en su hija que ella no conocía completamente. Había una confianza en la postura de Chiara que no provenía de bravata adolescente, sino de algo mucho más profundo y entrenado. Marcos rió de nuevo, pero esta vez había una nota de incertidumbre en su sonido. Algo en la actitud de la adolescente lo estaba dejando ligeramente incómodo, aunque él no lograba identificar exactamente qué. «Muy bien», dijo él gesticulando hacia el centro del tatami. «Vamos a ver de qué está hecha la hijita». Chiara se quitó los tenis con calma y entró descalza al tatami. No había prisa en sus movimientos, ninguna ansiedad visible. En cambio, se posicionó en el centro y adoptó una postura que, para ojos no entrenados, parecía relajada y despreparada. Pero cualquiera que entendiera de artes marciales habría reconocido la perfecta distribución del peso, la sutil preparación de los músculos, la respiración controlada de alguien que había practicado miles de veces. Los alumnos se acercaron a los bordes del tatami, formando un círculo irregular. Algunos parecían genuinamente preocupados por lo que estaba a punto de suceder, otros curiosos por ver cómo se resolvería la situación. Rosa permaneció donde estaba, las manos apretadas en puños, dividida entre el orgullo por el valor de su hija y el terror por lo que Marcos podría hacerle. Marcos adoptó una postura de combate exagerada, claramente diseñada más para impresionar a la audiencia que para una efectividad real. Había pasado años desarrollando una imagen de invencibilidad en aquel dojó y no podía permitir que una adolescente amenazara su reputación, aunque en privado comenzara a sospechar que había subestimado la situación. Chiara, por su parte, permanecía en una postura aparentemente casual, pero sus ojos no se apartaban del centro del pecho de Marcos, exactamente como Pedro le había enseñado. «Nunca mires a los ojos del oponente durante el combate», decía él siempre. «Los ojos mienten, pero el centro del cuerpo revela todas las intenciones». «Última oportunidad de rendirse», ofreció Marcos, su voz cargada de falsa preocupación. «No quiero lastimar a una niña». Chiara no respondió. En cambio, cerró los ojos por un breve momento, realizando la técnica de respiración que Pedro le había enseñado para calmar la mente antes de situaciones de conflicto. Cuando los abrió de nuevo, había una serenidad peligrosa en su expresión que hizo que varios de los observadores intercambiaran miradas nerviosas. El primer ataque de Marcos fue una patada frontal básica, ejecutada con fuerza innecesaria. Él claramente esperaba terminar el enfrentamiento rápidamente y de forma dramática. Pero cuando su pie alcanzó el lugar donde Chiara estaba, ella simplemente ya no estaba allí. Se había movido lo justo para evitar el golpe, un movimiento mínimo y eficiente que la colocaba en una posición ligeramente mejor. Marcos dudó por una fracción de segundo, sorprendido. Había esperado que ella intentara bloquear o que fuera golpeada. No había considerado que ella pudiera tener la habilidad de leer y evitar sus ataques con tanta facilidad. El segundo ataque fue una combinación de puños, más elaborada y ejecutada con genuina intención de conectar. Marcos estaba empezando a tomarse la situación en serio, y su técnica mejoró considerablemente. Pero de nuevo, Chiara no estaba donde él esperaba que estuviera cuando los golpes llegaron a su destino. Ella no solo estaba evitando, sino que estaba estudiando. Cada movimiento de Marcos revelaba información. Favorecía su lado derecho, telegrafiaba sus ataques a través de una tensión en el hombro izquierdo, y su respiración indicaba que estaba gastando más energía de la que debería. Pedro le había enseñado a leer a los oponentes como libros abiertos, y Marcos estaba revelando todos sus capítulos. «¡Deja de correr!», gritó Marcos, la frustración empezando a teñir su voz. La humillación de no poder tocar a una adolescente delante de sus alumnos estaba empezando a afectar su autocontrol. Fue exactamente lo que Chiara estaba esperando. Pedro siempre le había advertido que los oponentes enojados cometen errores, y ella podía ver la disciplina de Marcos comenzando a desintegrarse. Su siguiente secuencia de ataques sería más salvaje, menos controlada y, por lo tanto,
más predecible. Cuando Marcos se lanzó, con una furiosa combinación de puños y patadas, Chiara finalmente actuó. En lugar de simplemente evitar, se movió dentro de su guardia, aprovechando un momento en que él estaba desequilibrado por su propia agresividad. Su puño encontró el plexo solar de Marcos con precisión quirúrgica, no con fuerza brutal, sino con el timing perfecto que transforma un golpe simple en un arma devastadoramente efectiva. El efecto fue inmediato y total. Marcos se congeló en medio del movimiento, sus ojos desorbitados por el shock y el dolor. Por un momento que pareció eterno, permaneció suspendido en aquella posición imposible, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, lentamente, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el tatami, luchando por recuperar la respiración. El silencio que siguió fue absoluto. 15 pares de ojos contemplaban la escena con incredulidad, como si presenciaran algo que desafiaba las leyes de la física. La adolescente que había entrado allí minutos antes ahora estaba de pie, sin un rasguño, mientras el temido instructor jefe luchaba por recuperar el aliento a sus pies. Chiara no demostró satisfacción ni orgullo por la victoria. En cambio, había una profunda tristeza en sus ojos, la misma expresión que Pedro adoptaba cuando explicaba que los verdaderos artistas marciales nunca celebran la necesidad de usar la violencia, incluso cuando está justificada. ¿Alguien más desea aprender algo esta noche?, preguntó Chiara, su voz manteniendo la misma calma peligrosa de antes. La pregunta resonó en el silencioso dojó, pero nadie se movió ni respondió. Rosa corrió a abrazar a su hija, en estado de shock total por lo que había presenciado. Sus manos temblaban cuando tocaron los hombros de Chiara, verificando si estaba realmente ilesa. «¿Cómo tú? ¿Dónde aprendiste?», comenzó a murmurar, pero las palabras le fallaron ante la magnitud de lo sucedido. «El abuelo», susurró Chiara, y su voz tembló por primera vez. «El abuelo me enseñó, pero creo que rompí mi promesa con él». La promesa a la que ella se refería era sagrada entre ellos, nunca usar lo aprendido por ira u orgullo, solo en defensa propia o de otros cuando no hubiera alternativa. Pedro había sido muy claro sobre la responsabilidad que venía con el conocimiento marcial, y Chiara ahora se cuestionaba si había actuado por justicia o por emoción. Marcos finalmente logró levantarse, su rostro una máscara de humillación y rabia mal contenida. La derrota ante sus alumnos había destruido años de cuidadosa construcción de imagen y autoridad. Sus ojos recorrieron los rostros de los observadores, buscando señales de lealtad o al menos simpatía, pero encontró solo expresiones cuidadosamente neutras. «Esto no ha terminado», logró decir finalmente, su voz ronca por la dificultad respiratoria. «Ustedes no saben con quién se están metiendo». Chiara lo encaró directamente por primera vez durante todo el encuentro. «No amenace a mi madre de nuevo», dijo simplemente. «Ella es una mujer honesta que trabaja duro para mantener a nuestra familia. Si usted tiene problemas con su propia vida, resuélvalos sin desquitarse con personas inocentes». La reprimenda fue entregada con una dignidad que contrastaba drásticamente con la humillación pública que Marcos había intentado infligir minutos antes. Algunos de los alumnos intercambiaron miradas significativas. Era claro que la dinámica de poder en aquel dojo había sido permanentemente alterada. Rosa recogió sus materiales de limpieza con manos aún temblorosas. «Chiara, vámonos. No necesitamos quedarnos aquí ni un minuto más». Pero antes de que pudieran salir, uno de los alumnos más jóvenes, un muchacho de unos 20 años llamado Luca, se acercó tímidamente. «Con permiso», dijo él, dirigiéndose a Chiara. Yo quería decir que lo que hizo fue increíble y que siento mucho por la forma en que fueron tratadas». Era una ruptura de la complicidad silenciosa que había permitido la humillación inicial, un acto de coraje moral que no pasó desapercibido para los demás presentes. Algunos de los alumnos más mayores parecían incómodos con el cambio en el status quo, pero otros asentían discretamente en aprobación. «Gracias», respondió Chiara.
Pero espero que ustedes aprendan que la verdadera fuerza no está en humillar a quien consideramos más débil, está en proteger a quien lo necesita y respetar la dignidad de todas las personas. Marcos observaba la interacción con una expresión que mezclaba furia y algo mucho más peligroso, un deseo de venganza que iba más allá de la simple cuestión de orgullo herido. La adolescente no solo lo había derrotado físicamente, sino que había expuesto sus fallas morales ante personas cuya admiración él consideraba esencial para su identidad. Madre e hija finalmente dejaron el dojó, caminando en silencio por las calles oscuras de Madrid. Rosa aún procesaba lo que había presenciado, intentando reconciliar la imagen de su hija adolescente con la guerrera competente que había emergido aquella noche. «¿Por qué nunca me contaste sobre el entrenamiento con tu abuelo?», preguntó finalmente. «Porque él me hizo prometer que sería nuestro secreto», respondió Chiara. «Dijo que tú ya te preocupabas demasiado por todo y no quería añadir una cosa más a tu lista de inquietudes. Además, esperaba que yo nunca necesitara usar lo que aprendí». Caminaron unos cuantos bloques más antes de que Rosa hablara de nuevo. «¿Crees que hiciste lo correcto?». Chiara consideró la pregunta cuidadosamente. «El abuelo siempre dijo que la violencia debe ser el último recurso, usado solo cuando todas las demás opciones se han agotado. Intenté usar palabras primero, pero aquel hombre no iba a parar. Se estaba alimentando de la humillación y iba a continuar hasta destruir completamente tu dignidad». «¿Y crees que esto terminará aquí?», preguntó Rosa, con una nota de preocupación genuina en su voz. Fue una pregunta profética. Chiara miró hacia atrás, en dirección al dojó que ahora estaba perdido en la distancia y en las sombras, y sintió un escalofrío de premonición. Había algo en los ojos de Marcos, al final de aquella noche, que sugería que la situación estaba lejos de estar resuelta. «No lo sé», admitió finalmente, «pero si él intenta algo, estaremos preparadas». Lo que ninguna de las dos sabía era que Marcos ya estaba formulando un plan de venganza que no implicaría combate físico. Él había aprendido que esa no era una arena donde podría vencer. En cambio, usaría herramientas que consideraba mucho más devastadoras: influencia social, rumores destructivos y la capacidad sistemática de destruir la reputación y los medios de subsistencia de sus adversarias. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, y se libraría en un campo donde las habilidades marciales de Chiara serían completamente inútiles. 3 días después del incidente en el dojó, Rosa recibió una llamada que cambiaría drásticamente el rumbo de sus preocupaciones. Era de la supervisora de la oficina donde trabajaba por la mañana, Inés Müller, una mujer que siempre la había tratado con respeto profesional. «Rosa, necesito hablar con usted urgentemente», dijo Inés, su voz cargada de una incomodidad que Rosa nunca había oído antes. «¿Puede venir aquí esta tarde?». El tono de la llamada dejó a Rosa con un nudo en el estómago. Inés nunca la había llamado para conversaciones urgentes. Sus 8 meses de trabajo allí habían estado marcados por una competencia silenciosa y un reconocimiento discreto de su valor como empleada. Ella llegó a la oficina 2 horas antes de su horario normal, encontrando a Inés esperando en una sala de reuniones con una expresión sombría. «Siéntese, Rosa», dijo Inés, gesticulando hacia una silla. «He recibido algunas llamadas, informaciones sobre usted que me han dejado muy preocupada». «¿Qué tipo de informaciones?», preguntó Rosa, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Inés dudó, claramente incómoda. «Alguien se puso en contacto conmigo alegando que usted tiene implicación en situaciones violentas, que usted y su hija agredieron a un respetado profesor de artes marciales, que ustedes pueden representar un riesgo para la seguridad del ambiente de trabajo». A Rosa se le heló la sangre. «Inés, eso no es verdad. Hubo un malentendido en el lugar donde trabajo por la noche, pero la persona que llamó parecía tener detalles muy específicos», interrumpió Inés. «Dijo que su hija atacó a un instructor experimentado, que ustedes tienen un historial de comportamiento agresivo e inestable. Rosa,
Usted entiende que necesito considerar la seguridad de todos los empleados aquí. Rosa percibió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Marcos había iniciado una campaña sistemática para destruir su reputación profesional, esparciendo versiones distorsionadas de los eventos de aquella noche. Era una venganza calculada y cruel, dirigida no solo contra ella, sino contra su capacidad de sustentar a la familia. Inés, por favor, déjeme explicar lo que realmente sucedió, comenzó Rosa, pero podía ver por la expresión de la supervisora que la semilla de la duda ya había sido plantada y estaba germinando rápidamente. Rosa, siempre me ha gustado su trabajo, dijo Inés, y había una genuina tristeza en su voz. Pero no puedo ignorar alegaciones serias sobre comportamiento violento. Necesitaré ponerla en licencia administrativa mientras investigamos estas acusaciones. Era exactamente lo que Marcos había calculado. Él sabía que no necesitaba probar nada, solo crear suficiente duda para que los empleadores cautelosos prefirieran evitar riesgos potenciales. Rosa salió de la oficina en estado de shock, percibiendo que estaba enfrentando un tipo de guerra para la cual no tenía ninguna preparación. La siguiente llamada llegó al día siguiente. El dueño de la lavandería donde Rosa trabajaba 3 veces por semana como planchadora fue directo al grano. Rosa, he recibido informaciones muy perturbadoras sobre usted y su hija. Ya no puedo mantenerla aquí. La misma historia, los mismos detalles distorsionados, la misma destrucción calculada. Marcos estaba siendo metódico, contactando a cada uno de los empleadores de Rosa y plantando semillas de miedo y desconfianza. Era una estrategia cruel pero eficiente. Él sabía que la mayoría de las personas prefieren evitar complicaciones antes que investigar la verdad. En una semana, Rosa había perdido 2 de sus 3 empleos. Las facturas comenzaron a acumularse en la mesa de la cocina como soldados de un ejército invasor. El dinero que ella había logrado ahorrar lentamente a lo largo de los meses se evaporó en cuestión de días, usado para ganar tiempo contra acreedores cada vez más impacientes. Chiara observaba a su madre languidecer bajo el peso de la presión financiera y emocional. Rosa siempre había sido una mujer fuerte, resiliente ante las dificultades de la vida, pero esta campaña sistemática de destrucción estaba corroyendo su confianza de una forma que Chiara nunca había presenciado. «Mamá», dijo Chiara una mañana, encontrando a Rosa sentada a la mesa de la cocina rodeada de recibos atrasados, «necesitamos hacer algo al respecto». «¿Qué podemos hacer?», respondió Rosa, su voz desprovista de la energía que solía caracterizarla. «Él está esparciendo mentiras sobre nosotras, y la gente le cree porque él parece respetable, porque tiene posición social. ¿Quién va a creer a una limpiadora y a su hija adolescente contra un instructor establecido?» Era exactamente la desesperanza que Marcos había calculado provocar. Él sabía que la mayoría de las personas en situación vulnerable simplemente aceptarían la derrota cuando se enfrentaran a adversarios que poseían más recursos e influencia social, pero él había subestimado fundamentalmente el carácter de ambas mujeres que había elegido como objetivo. La persecución sistemática que Marcos había iniciado no solo era cruel, sino también extremadamente bien planeada. Había dedicado un tiempo considerable a estudiar los patrones de trabajo de Rosa, identificando a sus empleadores y desarrollando estrategias específicas para cada contexto. Era el comportamiento de alguien que tenía una experiencia considerable en campañas de destrucción personal. Chiara pasó aquella noche en vela, reflexionando sobre todo lo que Pedro le había enseñado a lo largo de los años. Las lecciones no habían sido solo sobre técnicas de combate, habían sido sobre estrategia, sobre cómo analizar problemas complejos y encontrar soluciones no obvias. Si alguien te ataca donde eres fuerte, decía siempre Pedro, mueve la batalla a donde ellos son débiles. Si ellos eligen el campo de batalla, fuérzalos a luchar en tus condiciones. A la mañana siguiente, Chiara presentó un plan a su madre. Vamos a documentar todo lo que él está haciendo. Vamos a reunir pruebas de que esta es una campaña de venganza sistemática
y luego vamos a exponerlo públicamente de la misma forma en que él está intentando destruirnos. Rosa miró a su hija con una mezcla de admiración y preocupación. Chiara, él tiene más recursos que nosotras, más conexiones. ¿Cómo podemos competir con eso? Porque él cometió un error fundamental, respondió Chiara, sus ojos brillando con una determinación que recordaba a Pedro en sus mejores momentos. Él asumió que somos víctimas pasivas, que vamos a aceptar la destrucción en silencio, pero el abuelo me enseñó que la verdadera fuerza a veces significa cambiar las reglas del juego. El plan que Chiara estaba formulando era audaz y requería paciencia, pero también aprovechaba las propias tácticas de Marcos contra él. Si él quería usar las redes sociales y la influencia para destruir reputaciones, ella le daría una demostración de cómo esas herramientas podían ser usadas por personas con la verdad genuina de su lado. El primer paso fue contactar a Luca, el joven alumno que se había acercado a ellas después del incidente en el dojo. Cuando Chiara lo llamó, explicándole que necesitaban ayuda para documentar la campaña de persecución, él no dudó en ofrecer asistencia. «Yo vi lo que sucedió aquella noche», dijo Luca durante un encuentro discreto en un café cercano a la escuela de Chiara. «Y he oído a Marcos hablar de ustedes en el dojo. Él está obsesionado. Habla de dar una lección y mostrar las consecuencias. Está claro que esto es venganza personal, no una preocupación legítima por la seguridad». Luca reveló que varios alumnos estaban incómodos con el comportamiento de Marcos desde aquella noche. La forma en que él había intentado humillar a Rosa, seguida por la derrota, humillante, había expuesto aspectos de su carácter que muchos alumnos encontraron perturbadores. Algunos ya estaban considerando buscar otro dojo. Él perdió gran parte de la autoridad moral que tenía, explicó Luca. Los alumnos más antiguos están fingiendo que nada cambió. Pero todo el mundo sabe que algo fundamental se rompió aquella noche. Y ahora, viendo cómo las está persiguiendo, algunos de nosotros estamos cuestionando qué tipo de persona realmente seguíamos. Era exactamente la información que Chiara necesitaba. Marcos no estaba operando desde una posición de fuerza, estaba actuando desde la debilidad y la desesperación, intentando recuperar una autoridad que había sido irrevocablemente comprometida. Esto les daba ventajas estratégicas que podían explotar. El segundo paso fue más arriesgado: documentar activamente la campaña de persecución. Rosa comenzó a grabar todas las llamadas telefónicas de potenciales empleadores, creando un archivo de evidencias de la coordinación sistemática de los ataques contra su reputación. Chiara usó sus habilidades con la tecnología para rastrear las actividades en línea de Marcos, descubriendo patrones en sus movimientos que revelaban la naturaleza calculada de su venganza. Lo más revelador fue cuando lograron documentar a Marcos visitando físicamente los lugares de trabajo de Rosa. Luca, siguiendo instrucciones cuidadosas de Chiara, comenzó a seguir discretamente a Marcos durante algunos de sus paseos por la ciudad. Las imágenes que capturó mostraban claramente al instructor detenido por largos periodos frente a los establecimientos donde Rosa trabajaba, a veces haciendo llamadas telefónicas mientras observaba los edificios. «Se está comportando como un acosador», murmuró Rosa al ver las fotos. «Esto no es normal. Esto es obsesión». «Exactamente», respondió Chiara. «Y cuando mostremos esto a las personas correctas, quedará claro quién dice la verdad y quién miente». Lo que ellas no sabían era que Marcos se había dado cuenta de que estaba siendo observado. Su paranoia creciente lo estaba llevando a comportamientos aún más erráticos, pero también lo estaba volviendo más peligroso. Había empezado a percibir que había subestimado a sus adversarias, y eso lo estaba volviendo lo suficientemente desesperado como para considerar escaladas que podían volverse genuinamente amenazadoras. 2 semanas después de empezar a recopilar pruebas, Chiara tenía en sus manos un archivo detallado que pintaba un cuadro incontestable de la campaña de venganza de Marcos. Fotografías, grabaciones de audio, registros de horarios y ubicación, todo meticulosamente documentado con la precisión que Pedro le había enseñado a aplicar en cualquier proyecto importante. La estrategia final
había sido inspirada por una observación casual de Pedro durante una de sus visitas dominicales. Él había comentado cómo las generaciones más jóvenes tenían herramientas de comunicación que podían hacer que la verdad fuera más poderosa que la influencia tradicional si se usaban con sabiduría y responsabilidad. La red social del barrio, Chiara explicó a Rosa una tarde de sábado, es donde todos los comerciantes, vecinos y profesionales de la zona se comunican. Si publicamos nuestra historia allí con todas las pruebas, será imposible para Marcos controlar la narrativa. Rosa dudó. La idea de exponer públicamente sus problemas personales iba en contra de todos sus instintos de privacidad y discreción. Pero las facturas seguían llegando, el dinero se estaba agotando y la presión psicológica de la persecución constante estaba empezando a afectar su salud física. ¿Y si la gente no nos cree?, preguntó Rosa. ¿Y si él logra hacer que parezca que estamos mintiendo? Entonces mostraremos las pruebas una por una, respondió Chiara con tranquila confianza. Mamá, la verdad es nuestra aliada aquí. Él está contando con nuestra tendencia a aceptar injusticias en silencio, pero si lo forzamos todo a la luz pública, sus mentiras no podrán sobrevivir al escrutinio. La noche del domingo, Chiara creó cuidadosamente su publicación. En lugar de un ataque emocional contra Marcos, escribió un relato fáctico y sereno de los eventos, comenzando con el incidente en el dojó y documentando metódicamente la campaña de represalias que siguió. El tono era respetuoso pero firme, presentando pruebas sin sensacionalismo. «Mi nombre es Chiara», comenzaba la publicación. «Mi madre, Rosa, trabaja duro para mantener a nuestra familia. Hace 2 semanas, fue injustamente humillada en su lugar de trabajo por alguien en posición de autoridad. Cuando intenté defenderla, la situación escaló. Desde entonces, hemos sido sistemáticamente perseguidas a través de una campaña coordinada para destruir la reputación y los medios de subsistencia de mi madre». La publicación continuaba con detalles específicos, fechas, horarios y evidencias fotográficas. Chiara había sido cuidadosa de no hacer acusaciones que no pudiera probar, pero los hechos hablaban por sí mismos. Las imágenes de Marcos parado frente a los lugares de trabajo de Rosa, los registros de llamadas telefónicas hechas en horarios que coincidían con sus visitas, el patrón temporal de los despidos, todo construía un caso incontestable. «No estoy publicando esto por venganza», concluía Chiara. «Lo estoy publicando porque creo que nuestra comunidad merece saber cuándo alguien en posición de autoridad usa esa posición para perseguir a personas vulnerables. Tengo evidencias adicionales que puedo compartir si es necesario. No buscamos conflicto, buscamos solo la oportunidad de vivir y trabajar en paz». Chiara incluyó una mención directa a Marcos, forzándolo a ser notificado de la publicación. Era una jugada psicológica calculada. Él sería confrontado públicamente con pruebas de su conducta y tendría que elegir entre admitir culpa, negar con mentiras que podrían ser fácilmente refutadas, o permanecer en silencio y parecer culpable. La respuesta de la comunidad fue inmediata y sorprendente en su intensidad. Durante 2 horas, la publicación había recibido decenas de comentarios de apoyo. Varias personas compartieron experiencias similares con Marcos, revelando un patrón de comportamiento abusivo que se extendía mucho más allá del incidente con Rosa y Chiara. Una profesora de la región comentó: «Este hombre intentó intimidar a mi hija cuando ella se negó a inscribirse en sus clases particulares caras. Ahora entiendo que no fue un caso aislado». Un comerciante local añadió: «Vino a mi establecimiento haciendo amenazas veladas sobre personas peligrosas del barrio». Ahora veo que se refería a Rosa, que es una de las personas más trabajadoras y honestas que conozco. Pero la respuesta más significativa provino del propio Marcos. Como Chiara había previsto, él no pudo resistirse a responder públicamente. Su respuesta fue exactamente el error que ella había esperado que cometiera. «Esto es una completa difamación», escribió él. «Esta familia tiene un historial de comportamiento violento e inestable. La hija me atacó sin provocación en mi propio dojó.
Cualquier investigación de mis movimientos o acciones es absurda. Yo nunca estuve en ninguno de los lugares mencionados. Era una negación absoluta y fácilmente refutable. Chiara había esperado exactamente esa reacción. Marcos estaba tan acostumbrado a operar sin consecuencias que no pudo resistirse a doblar la apuesta incluso cuando se enfrentaba a pruebas en contrario. La respuesta de Chiara fue devastadoramente simple. Publicó la primera serie de fotografías mostrando a Marcos claramente visible frente a la oficina donde Rosa trabajaba, con fecha y hora detalladas y geolocalización. Primera evidencia publicada. Tengo 14 fotografías adicionales y 6 grabaciones de audio. ¿Debo continuar? El efecto fue explosivo. La mentira obvia y fácilmente comprobable destruyó instantáneamente cualquier credibilidad que Marcos aún pudiera tener. Los comentarios se multiplicaron, con personas expresando shock e indignación no solo por la persecución original, sino por el descarado intento de mentir cuando se enfrentaba a pruebas fotográficas. Inés Müller, la supervisora que había puesto a Rosa en licencia, comentó públicamente: «Rosa, después de ver estas pruebas, me gustaría hablar con usted inmediatamente sobre su regreso al trabajo. Claramente fuimos engañados sobre la naturaleza de esta situación». El dueño de la lavandería siguió con un comentario similar, ofreciendo no solo el regreso de Rosa al trabajo, sino disculpas formales por la forma en que había sido tratada. Otros empleadores de la región comenzaron a ofrecerle trabajo, impresionados tanto por la injusticia que había sufrido como por la forma inteligente y digna con que había respondido. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Luca publicó un largo comentario detallando lo que había presenciado en el dojo aquella noche fatídica. Su descripción de la humillación sistemática que Marcos había intentado infligir a Rosa, seguida por la descripción respetuosa pero clara de la competencia marcial de Chiara, proporcionó un contexto crucial que transformó completamente la narrativa. «Chiara no atacó a Marcos sin provocación», escribió Luca. «Ella defendió a su madre de una humillación pública cruel e innecesaria, y cuando Marcos la desafió a una pelea, ella intentó declinar. Fue él quien insistió, y ella simplemente demostró que había subestimado completamente la situación. A estas alturas, la publicación original había sido compartida cientos de veces. Marcos intentó eliminar sus propios comentarios, pero varias personas ya habían hecho capturas de pantalla. Su reputación en la comunidad estaba en ruinas completas, y el efecto comenzó a extenderse más allá del barrio. Exalumnos del dojo comenzaron a compartir sus propias experiencias con el comportamiento problemático de Marcos. Surgió un patrón de intimidación, favoritismo basado en el pago de clases particulares caras y el uso de su posición de autoridad para humillar a estudiantes que cuestionaban sus métodos. «Dejé de ir al dojo porque él constantemente me hacía sentir inadecuada», comentó una exalumna. «Ahora me doy cuenta de que no se trataba de mi técnica, sino de poder y control». Víctor, un instructor de otro dojo de la región, ofreció una perspectiva profesional devastadora. El comportamiento descrito aquí representa todo lo contrario a la filosofía de las artes marciales. Los verdaderos maestros protegen y elevan a sus estudiantes y comunidades. No los persiguen ni los intimidan. En 48 horas, Marcos había pasado de una posición de autoridad respetada a paria social completo. Su dojo comenzó a perder alumnos en masa, no solo debido a la exposición pública, sino porque la verdad sobre su carácter finalmente había salido a la luz de una forma que no podía ser negada o distorsionada. El golpe final llegó cuando la Asociación Local de Artes Marciales anunció que estaba abriendo una investigación formal sobre la conducta de Marcos. La evidencia documental que Chiara había recolectado estaba siendo utilizada no solo para restaurar la reputación de su familia, sino para proteger a otros posibles objetivos de un comportamiento depredador similar. Rosa observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de alivio, gratitud e incredulidad. En una semana, había pasado de víctima desesperada a heroína comunitaria.
Los empleos que había perdido le fueron ofrecidos de nuevo con mejores condiciones y nuevos empleadores aparecieron ofreciendo oportunidades que ella nunca había considerado accesibles. ¿Cómo sabías que funcionaría?, preguntó Rosa a Chiara una noche, mientras organizaban las ofertas de trabajo que habían llegado a lo largo del día. El abuelo me enseñó que la verdad es como el agua, respondió Chiara. Puede ser represada temporalmente, pero eventualmente siempre encuentra su camino. Marcos estaba contando con nuestra vergüenza y miedo para mantener sus mentiras a salvo. Cuando eliminamos esos obstáculos y dejamos que la verdad fluyera libremente, naturalmente encontró su nivel. Fue una victoria completa y abrumadora, conquistada no a través de la violencia o la venganza, sino a través de la aplicación inteligente de justicia y transparencia. Chiara había demostrado que las lecciones de Pedro sobre estrategia y paciencia eran tan valiosas como sus técnicas de combate físico, pero la verdadera medida de su victoria no residía en la destrucción de la reputación de Marcos, sino en la restauración de la dignidad de su madre y en la demostración a su comunidad de que el abuso de poder no tenía por qué ser tolerado en silencio. Una semana después de la exposición pública, Rosa y Chiara recibieron una visita oficial que marcaría el cierre definitivo del capítulo más turbulento de sus vidas. Olivia Carmín, coordinadora de la red social comunitaria que había amplificado su historia, llegó acompañada de un delegado de la Policía Civil, Alan Santos, especializado en casos de persecución y acoso. Nos gustaría formalizar algunas medidas de protección basadas en las pruebas que ustedes presentaron, explicó el delegado Alan durante la reunión en la sala de estar de la familia. El material documental que recolectaron es excepcionalmente detallado y representa un caso clásico de persecución sistemática. Chiara había aprendido de Pedro que la documentación meticulosa era crucial en cualquier conflicto, pero ni ella había anticipado cuán valiosa se volvería esa lección. Las pruebas que había recolectado no solo expusieron a Marcos públicamente, sino que proporcionaron una base legal sólida para medidas de protección formales. Además de las medidas legales, continuó Olivia, la comunidad organizó una respuesta más amplia. El comportamiento que ustedes expusieron reveló un patrón que se extendía mucho más allá de su caso específico. En los días siguientes, a las publicaciones virales de Chiara, más de 20 personas habían contactado a las autoridades con relatos similares sobre Marcos. Exalumnos, padres de estudiantes, comerciantes locales e incluso empleados de otros negocios informaron experiencias de intimidación, chantaje emocional y abuso de autoridad que databan de varios años. Lo que comenzó como defensa de nuestra dignidad se transformó en una purificación comunitaria, reflexionó Rosa. ¿Cuántas otras personas estaban sufriendo en silencio? La investigación formal había revelado que Marcos operaba a través de una red sistemática de intimidación que iba mucho más allá de casos individuales. Usaba su reputación como instructor de artes marciales para intimidar a personas que consideraba socialmente vulnerables, especialmente trabajadores de servicio, estudiantes jóvenes y familias de menor poder económico. La Asociación Regional de Artes Marciales no solo expulsó a Marcos de sus filas, sino que implementó nuevos protocolos de conducta basados directamente en el caso expuesto por Chiara. Su ejemplo inspiró cambios estructurales que protegerán a futuras víctimas, explicó Víctor, el instructor respetado que había comentado públicamente sobre la situación. Pedro visitó a la tarde siguiente, trayendo consigo un regalo especial, un cuaderno encuadernado en cuero donde había escrito, de su puño y letra, reflexiones sobre todas las lecciones que había compartido con Chiara a lo largo de los años. Para la nieta que superó las expectativas de su profesor, dijo él, entregando el volumen con ceremonia solemne. Abuelo, dijo Chiara, hojeando las páginas llenas de la cuidadosa caligrafía de Pedro, rompí mi promesa de nunca usar la violencia. ¿Te he decepcionado? Pedro sonrió, la misma expresión sabia que siempre adoptaba cuando Chiara hacía preguntas filosóficas importantes. Usaste la violencia como último recurso para proteger la dignidad humana.
Eso no es romper la promesa, es comprender su verdadero significado. Pero lo que más me impresionó fue cómo transformaste una victoria física temporal en una victoria moral permanente. La observación de Pedro capturaba perfectamente la evolución de la situación. La confrontación física en el dojó había sido solo el primer acto de un drama mucho más complejo. La verdadera victoria se había logrado a través de la paciencia, la estrategia y el uso inteligente de herramientas modernas para exponer y corregir injusticias sistemáticas. Además, continuó Pedro, demostraste que la fuerza real no reside en dominar oponentes, sino en elevar comunidades. Marcos usaba sus habilidades para disminuir a otros. Tú usaste las tuyas para proteger y empoderar. La transformación. En la vida de Rosa fue dramática y sostenible. Inés no solo la reincorporó al trabajo en la oficina, sino que le ofreció una promoción a supervisora asistente, una posición que reconocía tanto su competencia como su integridad demostrada durante la crisis. El propietario de la lavandería hizo una propuesta similar, ofreciéndole una participación minoritaria en el negocio como forma de compensación por la injusticia sufrida. Por primera vez en años, confesó Rosa a Chiara, siento que tengo control sobre mi vida profesional, no solo una supervivencia diaria. El cambio más significativo, sin embargo, fue en la autoestima y confianza de Rosa. La experiencia de ser públicamente vindicada, de ver su dignidad restaurada y reconocida por una comunidad entera, había curado heridas psicológicas que ella ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. Chiara también recibió un reconocimiento inesperado. La Universidad Federal de Madrid, impresionada con su demostración de liderazgo, pensamiento estratégico y coraje moral, le ofreció una beca integral para cualquier carrera que eligiera. Jóvenes que demuestran este tipo de carácter e inteligencia bajo presión son exactamente lo que nuestra sociedad necesita desarrollar, explicó la coordinadora de admisiones durante una visita personal. El impacto se extendió más allá de las fronteras de su familia. Luca, inspirado por el ejemplo de Chiara, dejó el dojó de Marcos e inició un grupo de estudios de artes marciales basado en los principios que Pedro había enseñado: disciplina, respeto, protección de los vulnerables y uso responsable de la fuerza. Quiero aprender el tipo de karate que tú practicas, había dicho. No el tipo que intimida y disminuye, sino el tipo que protege y eleva. El grupo creció rápidamente, atrayendo no solo a exalumnos descontentos del dojó de Marcos, sino a jóvenes de la comunidad que querían aprender artes marciales dentro de un contexto ético sólido. Pedro, a petición de Chiara, accedió a visitar semanalmente para compartir su filosofía y técnicas con los nuevos estudiantes. Es increíble, observó Rosa, viendo a Chiara enseñar movimientos básicos a un grupo de niños en el pequeño espacio que habían alquilado. Cómo una situación terrible se transformó en tantas oportunidades positivas para tanta gente. La transformación más sorprendente ocurrió con algunos de los exalumnos senior de Marcos. Teo y Aarón, dos cinturones negros que habían permanecido leales durante la crisis inicial, buscaron a Chiara varias semanas después para ofrecer disculpas formales. Sabíamos que algo andaba mal, admitió Teo durante una conversación difícil. Pero era más fácil fingir que no veíamos que confrontar a alguien en posición de autoridad. Tu ejemplo nos mostró que la complicidad silenciosa es una forma de participación en la injusticia. Aarón añadió: queremos aprender a practicar artes marciales de una forma que honre los verdaderos principios, no que los corrompa para satisfacer el ego personal. La inclusión de los exalumnos de Marcos en el nuevo grupo creó una oportunidad única de curación comunitaria. En lugar de perpetuar divisiones, Chiara había creado un espacio donde personas que habían estado en lados opuestos de un conflicto podían trabajar juntas para construir algo mejor. Marcos, por su parte, había desaparecido de la región. Su dojó cerró en el plazo de un mes después de la exposición pública, y los rumores indicaban que se había mudado a una ciudad del interior,
donde su reputación no lo había precedido. La comunidad marcial local implementó nuevos protocolos de verificación de antecedentes y referencias de comportamiento para prevenir situaciones similares en el futuro. A veces, reflexionó Pedro durante una de las sesiones semanales con el nuevo grupo, la mayor victoria no está en derrotar a un adversario, sino en transformar un conflicto destructivo en una oportunidad de crecimiento colectivo. La observación resumía perfectamente lo que había sucedido. Lo que comenzó como una humillación personal se había transformado en una limpieza comunitaria que fortaleció los lazos sociales, expuso y corrigió patrones de comportamiento perjudiciales y creó nuevos espacios para el desarrollo positivo. Chiara estaba especialmente orgullosa de cómo la situación se había resuelto sin causar daños innecesarios incluso al propio Marcos. No intentamos destruirlo como persona, explicó durante una entrevista para el periódico local. Simplemente le hicimos imposible seguir lastimando a otros a través del abuso de autoridad. El cambio de comportamiento, si llega, tendrá que venir de él mismo. Era un enfoque maduro y filosóficamente consistente que impresionó a educadores y líderes comunitarios. El caso se había convertido en un modelo de cómo los conflictos personales podían transformarse en oportunidades de mejora social a través del coraje, la inteligencia y el compromiso con principios éticos sólidos. La verdadera medida del éxito, sin embargo, estaba en los cambios duraderos que se habían creado. Rosa ahora tenía estabilidad financiera y profesional. Chiara tenía un futuro educativo garantizado y había descubierto una vocación para el liderazgo comunitario. La comunidad había implementado sistemas más robustos para prevenir y responder a los abusos de autoridad. El abuelo siempre dijo que la mejor victoria es aquella que deja a todo el mundo mejor de lo que estaba antes, comentó Chiara una tarde mientras organizaba materiales para la próxima sesión de entrenamiento. Creo que lo logramos. 6 meses después, en una tarde soleada de domingo, Chiara estaba en el pequeño jardín de la urbanización donde vivían, cuidando los tomates que había plantado como proyecto terapéutico sugerido por Pedro. Las plantas florecían vigorosamente, símbolos perfectos del crecimiento que había emergido de un terreno que una vez pareció infértil. Rosa observaba a su hija desde el banco cercano, hojeando informes de su nuevo trabajo como coordinadora administrativa en la oficina de Inés. La promoción había traído no solo estabilidad financiera, sino también un reconocimiento profesional que ella nunca había imaginado posible. Más importante aún, había restaurado su confianza en que era valorada no solo como trabajadora, sino como persona capaz y digna de respeto. ¿Recibiste respuesta de la universidad sobre el programa de mentoría?, preguntó Rosa, refiriéndose a una propuesta que Chiara había presentado para crear un programa formal de prevención del bullying y el abuso de autoridad en las escuelas de la región. Aprobado, respondió Chiara sonriendo, mientras verificaba el crecimiento de un tomate particularmente prometedor. Lo implementarán como proyecto piloto en 5 escuelas el próximo semestre. Si funciona bien, lo expandirán a toda la red. La propuesta había nacido de las reflexiones de Chiara sobre cómo los principios que Pedro le había enseñado podían aplicarse para prevenir situaciones como la que habían enfrentado. En lugar de simplemente reaccionar a los abusos después de que sucedieran, ¿por qué no enseñar a los jóvenes a reconocer, documentar y responder a patrones problemáticos antes de que se volvieran destructivos? El programa combinaba elementos de autodefensa psicológica, documentación estratégica y uso responsable de las redes sociales para crear responsabilidad comunitaria. Era lo suficientemente innovador como para atraer la atención académica, pero lo suficientemente práctico como para ser implementado en un entorno escolar real. Luca apareció en el jardín cargando una caja de materiales para la clase de la tarde. El grupo de artes marciales había crecido tanto que necesitaron alquilar un espacio más grande, y ahora ofrecían no solo entrenamiento físico, sino talleres sobre resolución de conflictos, liderazgo ético y responsabilidad comunitaria. ¿Llegó Pedro?, preguntó Luca,
refiriéndose al abuelo de 1900, Chiara, que se había convertido en mentor oficial del grupo. «Está adentro preparando el material de la charla de hoy», respondió Rosa. «Está animado. Va a hablar sobre el arte de la guerra interna, esa filosofía que él desarrolló sobre vencer conflictos sin convertirse en aquello contra lo que se combate». La filosofía de Pedro se había revelado profundamente relevante no solo para las artes marciales, sino para cualquier situación en la que las personas necesitaran defenderse sin perder su integridad moral. Sus charlas atraían no solo a estudiantes de karate, sino a profesionales, educadores y líderes comunitarios interesados en enfoques éticos para la resolución de conflictos. «Hablando de charlas», dijo Chiara, secándose las manos con una toalla, «recibí una invitación interesante. La Asociación de Artes Marciales de la Comunidad Autónoma quiere que hable en el Congreso Anual sobre responsabilidad social en las artes marciales. Aparentemente, nuestro caso se ha convertido en referencia nacional». Era verdad. La historia de cómo una adolescente había transformado un conflicto personal en una oportunidad de reforma comunitaria había circulado mucho más allá de los límites de su ciudad. Universidades estudiaban el caso en cursos de sociología y resolución de conflictos. Organizaciones de derechos humanos lo usaban como ejemplo de cómo los individuos podían crear un cambio sistémico a través de una acción estratégica y bien documentada. «¿Vas a aceptar?», preguntó Rosa. «Ya acepté», respondió Chiara. «Pero bajo una condición, que el abuelo venga conmigo como coponente. Al fin y al cabo fueron sus lecciones las que hicieron todo posible». La generosidad al compartir el crédito era típica de Chiara y representaba una de las lecciones más importantes que había aprendido durante toda la experiencia. El verdadero liderazgo no consistía en acumular reconocimiento personal, sino en elevar a otros y crear oportunidades para el desarrollo colectivo. Pedro apareció en la puerta cargando un cuaderno nuevo, esta vez un volumen que estaba escribiendo sobre aplicaciones prácticas de filosofía marcial en contextos comunitarios modernos. «¿Listas para otra tarde de descubrimiento?», preguntó, usando la palabra que había creado para describir sesiones donde teoría y práctica se combinaban para generar nuevas ideas. «Siempre», respondió Chiara, abrazando a su abuelo. «¿Qué tema hoy?». «Cuando la victoria se transforma en responsabilidad», dijo Pedro. «Ustedes demostraron que vencer un conflicto es solo el comienzo. El verdadero desafío está en usar esa victoria para crear beneficios duraderos para todos los involucrados». Era un tema que resonaba profundamente con Chiara. En los meses desde la resolución del conflicto con Marcos, ella había aprendido que el éxito venía con la obligación de usar la influencia y el reconocimiento para beneficiar a otros. No era suficiente haber ganado. Era necesario asegurar que la victoria creara condiciones para que futuras victorias fueran innecesarias. Mientras caminaban hacia el espacio de entrenamiento, Rosa reflexionaba sobre cómo sus vidas habían cambiado. 6 meses antes, ella era una mujer invisible luchando por sobrevivir día a día. Ahora, era reconocida como ejemplo de dignidad y resistencia, buscada por otras mujeres en situaciones similares que buscaban consejos sobre cómo enfrentar injusticias en el trabajo. «A veces, todavía, no creo que todo esto haya pasado», confesó Rosa a Chiara, mientras preparaban el espacio para la sesión de la tarde. «El abuelo siempre dice que la vida tiende a probar nuestra preparación cuando menos lo esperamos», respondió Chiara. «La diferencia entre las personas que prosperan y las que solo sobreviven no está en evitar las pruebas, sino en estar preparado cuando llegan». La preparación, ella había aprendido, no era solo sobre técnicas físicas o estrategias prácticas, era sobre desarrollar el carácter, la integridad y el compromiso con principios que permanecieran sólidos incluso bajo presión extrema. Era sobre cultivar la sabiduría para distinguir entre conflictos por los que valía la pena luchar y aquellos que era mejor evitar. Los primeros alumnos comenzaron a llegar para la sesión de la tarde. Entre ellos estaba Ana, una joven profesora que había enfrentado una intimidación similar por parte de un director abusivo y había usado las estrategias desarrolladas por Chiara
para exponer y resolver la situación. También estaba presente Felipe, un adolescente tímido que había descubierto la autoconfianza a través del entrenamiento y ahora ayudaba a otros jóvenes en situaciones de acoso escolar. Cada persona que ayudamos multiplica el impacto, observó Pedro, viendo al grupo reunirse. Ustedes crearon ondas que continuarán expandiéndose mucho más allá de lo que pueden ver. Era verdad. El modelo que habían desarrollado, combinando preparación física, documentación estratégica, uso responsable de la tecnología y compromiso con la justicia, estaba siendo adaptado e implementado en contextos que iban desde escuelas hasta organizaciones comunitarias e incluso empresas interesadas en crear ambientes de trabajo más éticos. Luca asumió el liderazgo de la sesión física, mientras Pedro y Chiara se preparaban para la parte filosófica. Era una división de 1900 responsabilidades que había surgido naturalmente, reflejando los puntos fuertes de cada participante y creando oportunidades de desarrollo de liderazgo para todos los involucrados. Hoy vamos a explorar una pregunta fundamental, anunció Pedro al grupo reunido. ¿Cómo mantenemos nuestra integridad cuando nos vemos forzados a entrar en conflicto? ¿Cómo garantizamos que, al luchar contra la injusticia, no nos convertimos en injustos? Era la pregunta central que había guiado toda la experiencia de Rosa y Chiara. La respuesta, ellas habían descubierto, no residía en evitar conflictos, sino en elegir cuidadosamente cómo abordarlos. Estaba en usar la fuerza mínima necesaria para crear el máximo impacto positivo. Estaba en transformar victorias personales en beneficios comunitarios. La verdadera arte marcial, continuó Pedro, no está en derrotar oponentes, está en crecer a través de los desafíos de una manera que permita a otros crecer también. Chiara sonrió, recordando la primera vez que había escuchado esas palabras. En ese momento, le habían parecido abstractas e idealistas. Ahora, después de vivirlas en la práctica, comprendía su profunda sabiduría y aplicabilidad real. Mientras la sesión continuaba, Rosa salió discretamente al jardín, donde se sentó entre los tomates florecientes para procesar la increíble jornada que habían completado. 6 meses antes, había sido una mujer invisible y vulnerable. Ahora, era reconocida como símbolo de resistencia digna y transformación positiva. Más importante aún, había creado para su hija un futuro lleno de posibilidades que ella misma nunca había imaginado accesibles. Chiara no solo tenía una educación universitaria garantizada, sino que había descubierto una vocación de liderazgo que prometía un impacto duradero en su comunidad y más allá. El teléfono de Rosa sonó. Un mensaje de Inés informando que había una propuesta para que ella presentara el modelo administrativo que habían desarrollado en una conferencia nacional sobre gestión ética. Era otra oportunidad que había surgido directamente de la forma en que habían manejado la crisis. A veces, murmuró Rosa para sí misma, las mayores tormentas crean el terreno más fértil para el crecimiento. Cuando la sesión terminó, toda la familia se reunió para la tradicional cena dominical. Era un ritual que habían mantenido durante toda la crisis y que ahora servía como anclaje semanal para sus vidas transformadas, pero aún fundamentalmente centradas en los valores familiares que siempre los habían sostenido. ¿Por qué brindan hoy?, preguntó Pedro levantando su vaso de agua, como siempre hacía antes de las comidas, a la prueba de que la dignidad es más fuerte que la autoridad abusiva, dijo Rosa, al descubrimiento de que la mayor fuerza está en elevar a otros, no en dominarlos, añadió Chiara. A la confirmación de que las semillas plantadas con amor siempre producen frutos que alimentan a comunidades enteras, concluyó Pedro. Brindaron en silencio, cada uno reflexionando sobre la extraordinaria jornada que habían completado y las infinitas posibilidades que se extendían ante ellos. Lo que había comenzado como una noche terrible en el dojo se había transformado en una poderosa demostración de que individuos determinados y éticos podían crear cambios que beneficiaban no solo a sí mismos, sino a sociedades enteras. La historia de Rosa y Chiara se había convertido en leyenda local, pero más importante,
se había convertido en realidad vivida, prueba tangible de que el coraje, la inteligencia y el compromiso con la justicia podían transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de crecimiento y mejora colectiva. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, la familia sabía que no solo había sobrevivido a una tormenta, sino que había aprendido a transformar las tormentas en jardines florecientes que alimentarían a generaciones futuras. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Rosa y Chiara haya tocado sus corazones e inspirado sus mentes. Esta historia de coraje, dignidad y transformación comunitaria muestra que todos nosotros tenemos el poder de enfrentar injusticias y crear cambios positivos cuando nos armamos con integridad y determinación. Para acompañar más narrativas como esta, que exploran la fuerza del espíritu humano y el poder de la unión familiar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Dejen un like si esta historia los emocionó y compartan en los comentarios sus propias reflexiones sobre coraje y justicia. Todos los días traemos relatos que celebran el triunfo del bien sobre la adversidad. Juntos, seguimos descubriendo que las mejores victorias son aquellas que elevan a todos. Hasta nuestra próxima historia.